¿Qué debemos pensar del Concilio Vaticano II? Monseñor Viganó, exnuncio apostólico de los Estados Unidos, concedió una reveladora entrevista al respecto para Adelante la Fe. Él denuncia a los padres conciliares como víctimas de un inmenso engaño que terminó concediendo a una camarilla de expertos y de teólogos la redacción final de esos documentos. Es decir, él acusa que existe hoy en día una gran crisis de la Iglesia por causa de esa ambigüedad y de las nuevas interpretaciones conciliares. Vamos a hablar de esto en este momento. Un saludo cordial para todos los amigos del canal Centro Cultural Cruzada de YouTube. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y este es su canal. Los invito a que se suscriban y toquen la campanita para así mantener una actividad de diálogo y de debate saludable sobre temas de importante actualidad. Y que más importante que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el centro del mundo, el centro de la historia, el centro de nuestros corazones también, la única religión verdadera. Está de moda últimamente hacer una revisión histórica del Concilio Vaticano II, que este próximo 8 de diciembre cumple 55 años de su clausura. Tradicionalmente se quería, a partir del reconocimiento del concilio, interpretarlo y sanar las ambigüedades a través de lo que Benedicto XVI calificaba una hermenéutica de la continuidad. Era precisar los términos de los documentos. Pero también las corrientes progresistas usaban mucho la hermenéutica de la ruptura. Usando el espíritu del concilio, querían sacar todas las conclusiones en base al principio de que había que modernizarse. La palabra aggiornamento era la palabra clave para un diálogo con el mundo, para una amistad con el mundo. Entre las críticas al concilio, encuadradas en la aceptación del mismo, denunciando, sin embargo, que habría una hermenéutica de la ruptura, se puede nombrar las realizadas por los franciscanos de la Inmaculada, por ejemplo. Sobre los movimientos surgidos de la resistencia desplegada por Monseñor Lefebvre, hay una división, quienes lo aceptan en la interpretación conforme al magisterio tradicional y quienes lo rechazan de plano. Ya el intelectual católico Roberto de Mattei indica al concilio en sí mismo como una historia nunca contada, abriendo la posibilidad de ser rechazado en el marco de la filosofía de la historia y de la teología de la historia. Esas dos hermenéuticas partían del principio de la aceptación del concilio y del espíritu del concilio, lo que se podría resumir en el gesto inaugural del Papa Juan XXIII cuando abre simbólicamente una ventanita y proclama que vientos nuevos entren a la Iglesia. Últimamente, los vaticanistas y altos prelados han comenzado a analizar y a juzgar el concilio, no desde dentro del concilio con una aceptación previa, pero sí el concilio en sí. Revelador de eso fue la entrevista concedida a Adelante la Fe por Monseñor Viganó, exnuncio apostólico de los Estados Unidos, al señor Phil Lawler. Voy a leer un poco en breve el resumen de esta importante entrevista, pero que está también aquí abajo el link para que ustedes la vean en la íntegra. Le pregunta el señor Lawler si el concilio es erróneo y cómo fue posible que los padres conciliares hayan sido llamados a tal engaño, que cómo es posible que
varios documentos como Nostre Aetate y Dignitatis Humanae hayan sido documentos tan equivocados y que hayan dado tanta libertad de religión, sacrificando la calificación de que la Iglesia es la única religión verdadera. ¿Y por qué el espíritu liberal del concilio terminó prevaleciendo? Monseñor Viganó le responde al señor Lourer lo siguiente: el Concilio Vaticano II fue el único en la historia que no fue dogmático, solo fue pastoral, pero aún así se le considera como el concilio por antonomasia. A pesar de no formular una doctrina, él se inclina a una amistad con el mundo. El Papa en ningún momento, dice Monseñor Viganó, usó el munus docendi para promover un sentido dogmático de los documentos. Califica que el concilio usó una terminología muy ambigua, que lo hizo adrede. Por ejemplo, la palabra aggiornamiento, dice aggiornamento, porque es italiana. Dice Monseñor Viganó, eso da todo un sentido de fondo y de cuadro de diálogo con el mundo, actualizarse. Fue pastoral, porque entonces se le da una idea de máxima autoridad doctrinaria, obligando que sean acogidas las propuestas heterodoxas por el clero. Continúa Monseñor Viganó, yo lo leo porque aquí es muy importante la precisión de los términos que no son míos, sino de Monseñor Viganó. Nadie imaginaba que dentro de la Iglesia hubiese fuerzas que rechazasen los esquemas ortodoxos, es decir, de la recta doctrina. Nadie imaginaba que asistían a los estados generales de la Iglesia, que fueron las palabras con que el cardenal Suenz calificó el Concilio Vaticano II. Los padres conciliares, dice Monseñor, fueron víctimas de un tremendo engaño. Se encontraron en minoría, fueron excluidos de las reuniones claves que fueron convocadas a última hora, obligados después a aceptar y a firmar esos documentos porque se les decía que era voluntad del pontífice, etc. Después, las decisiones del aula conciliar pasaban a unas comisiones, a una camarilla de teólogos y peritos, donde eran manipulados. Terminaban siendo ratificadas por el pontífice, que nos las leía bien. Mientras tanto, el Cetus Internationalis Patrum podría hacer algo, pero ellos estaban ingenuos, pensaban que todo estaba bien y no sospechaban que había una mens dolosa, es decir, había una mente malvada que inspiraba por detrás el concilio. Es lo que entiendo de las palabras de Monseñor Viganó. Los buenos obispos, continúa, defendían la Iglesia, alegando que se trataba de una interpretación heterodoxa del concilio. No, tal cosa así tan moderna. No, esos son los radicales que están queriendo romper, pero el sentido del concilio era este y querían siempre justificar porque tenían un cierto sentido de querer defender la Iglesia. Era difícil pensar que la libertad religiosa que fue condenada por Pío XI en la Mortalium Animus podía ser afirmada ahora por la Dignitatis Humanae, o que la autoridad del pontífice pudiese ser manipulada por un fantasmagórico colegio episcopal. Es decir, él aquí lanza una idea de que el pontífice no leía bien los documentos y los firmaba. Hoy los errores que se disimulaban son afirmados abiertamente en los documentos pontificios en nombre de la coherencia del concilio. Se confunde el espíritu con el concilio mismo, que los errores del posconcilio no están en los documentos de este. Mientras
en la Basílica de San Pedro se celebraba con todos los padres conciliares la misa tradicional. Se iba cambiando la liturgia para el nuevo ordomisa y ya se hablaba de una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Dice Monseñor Viganó que diferenciar la iglesia de esa manera implica una ruptura. Dice, concluye él, es el único concilio que plantea graves problemas de interpretación. Todos los antiguos documentos de los principales concilios que la Iglesia ha hecho han sido documentos muy sólidos, muy definidos, sin lugar a duda. Los documentos del Concilio Vaticano II, conforme dice Monseñor Viganó, se prestaron a grandes interpretaciones porque tenía grandes ambigüedades. Continúa el entrevistador Phil Lawler y le hace referencia a que Monseñor Schneider propone que un futuro pontífice repudie todos esos errores. Ahí responde Monseñor Viganó: no, la respuesta debe ser más radical, debe ser hecho un acto de humildad, reconocer que la Iglesia fue infiltrada, que el concilio fue un acto subversivo y revolucionario, denunciar que los buenos fueron ingenuos, cobardes y sacaron provecho de su propio interés. Los padres conciliares, la Iglesia y los futuros pontífices deben llorar como lloró San Pedro, Flevit amare. Un sucesor deberá retomar la tradición en su integridad para que quede intacta la infalibilidad. Impresionante los términos tan clarificadores de Monseñor Viganó. Sigue Monseñor Viganó hablando sobre la misa tradicional. Inescrupulosamente se vulneró de la noche a la mañana la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Se derogó la liturgia romana, la doctrina y la espiritualidad de la misa tradicional, el canto gregoriano, las músicas sacras, la belleza de los ritos, las vestiduras sagradas, desfigurando la armonía arquitectónica de las basílicas, eliminando balaustradas, altares monumentales y sagrarios. Es la que da la impresión que en aras de la renovación conciliar quisieron arrasar con la Iglesia. La Iglesia, concluye Monseñor Viganó, es una institución divina. Se trata de la mayor gloria de la majestad de Dios. Si por orgullo no reconocemos los errores, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Dios es misericordioso cuando nos arrepentimos y lloramos, pero cuando somos recalcitrantes en el error, Dios es implacable con el non serviam de Lucifer. Términos fuertes que un prelado hace al respecto de los padres conciliares y de la conducta futura que tendrán que tener los pontífices. Aquí termina la entrevista de Monseñor Viganó. Pienso que es importante dar algunas referencias importantes que han habido a lo largo de estos 55 años. La primera hecha por el Papa Pablo VI en la locución Resistite Fortis in Fide del 29 de junio de 1972 y que está en una versión políglota vaticana. Él dice lo siguiente: refiriéndose a la situación de la Iglesia de hoy, el Santo Padre afirma tener la sensación de que por alguna fisura haya entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Después, hacer otra referencia. 413 padres conciliares pidieron la condenación al comunismo. De hecho, esa fue una buena obra del Chetus, que recogía a los padres conciliares más conservadores en las primeras sesiones del concilio y que tenía que ser, ese pedido de la condenación tenía que ser incluido en un esquema 13 para modificar el documento Gaudium et Spes, que si no me equivoco es de documento de Juan 23.
Pero, sin embargo, Monseñor Glorieux, que era una especie de secretario conciliar, tomó el documento y definió, ya es extemporáneo, lo engavetó justo en el cierre del concilio y por lo tanto esa condenación al comunismo no se dio. Otra referencia muy importante al respecto del concilio la da el profesor Plinio Correa de Oliveira, ese hijo ilustre de la Santa Iglesia en el siglo XX, que con tanto heroísmo defendió los intereses y se puso al servicio de la Santa Iglesia. En su libro, escrito en 1959, Revolución y Contrarrevolución, en la parte 3, capítulo 2, punto 4a, encontramos lo siguiente. Voy a leer para que tengamos la precisión de los términos del profesor Plinio Correa de Oliveira. Dentro de la perspectiva de revolución y contrarrevolución, el éxito de los éxitos alcanzados por el comunismo post-staliniano sonriente fue el silencio enigmático, desconcertante, pasmoso y apocalípticamente trágico del Concilio Vaticano II. Respecto al comunismo, este concilio quiso ser pastoral y no dogmático. Alcance dogmático realmente no tuvo. Además de esto, su opinión sobre el comunismo puede hacerlo pasar a la historia como el concilio apastoral. Explicamos el sentido especial en que tomamos esta afirmación. Figúrese el lector un inmenso rebaño languideciendo en campos pobres y áridos, atacado por todas partes por enjambres de abejas, avispas y aves de rapiña. Los pastores se ponen a regar la pradera y a alejar los enjambres. ¿Puede esta actividad ser calificada de pastoral? En tesis, ciertamente. Sin embargo, en la hipótesis de que al mismo tiempo el rebaño estuviese siendo atacado por jaurías de lobos voraces, muchos de ellos con piel de oveja, y los pastores se abstuviesen completamente de desenmascarar y de ahuyentar a los lobos mientras luchase contra insectos y aves, ¿podría su obra ser considerada pastoral, o sea, propia de buenos y fieles pastores? En otros términos, actuaron como verdaderos pastores quienes en el Concilio Vaticano II quisieron espantar a los adversarios menores y dejaron por el silencio libre curso al adversario mayor. Con tácticas ayornatis, de las cuales por lo demás lo mínimo que se puede decir es que son cuestionables en el plano teórico y que se vienen mostrando ruinosas en la práctica. El Concilio Vaticano II intentó ahuyentar, digamos, abejas, avispas y aves de rapiña. Su silencio sobre el comunismo dejó a los lobos en total libertad. La obra de este concilio no puede estar inscrita en cuanto efectivamente pastoral, ni en la historia ni en el libro de la vida. Es penoso decirlo, pero la evidencia de los hechos señala en este sentido al Concilio Vaticano como una de las mayores calamidades, si no la mayor, de la historia de la Iglesia. A partir de él penetró en la Iglesia en proporciones impensables la humareda de Satanás, que se va dilatando cada día más con la terrible fuerza de expansión de los gases. Para escándalo de incontables almas, el cuerpo místico de Cristo entró en el siniestro proceso de la como autodemolición. Yo concluyo, como laico católico, todos los miembros del Centro Cultural Cruzada somos civiles, católicos apostólicos romanos, pero no hacemos parte de la iglesia docente, pero nos llenamos de perplejidad frente a estas denuncias de Monseñor Viganó, frente a las referencias de papas como Juan XXIII o como Pablo VI. Es necesario y gustamos, deseamos, anhelamos que dentro de la iglesia los altos prelados abran estudios sobre este tema de manera tal a que el rebaño pueda
salir de la confusión y que la Iglesia no se preste más para el servicio del comunismo y de tantas herejías que están penetrando. Es nuestro deseo. Sabemos que eso va a ser hecho porque la Iglesia la acoge, la protege el Espíritu Santo, y Nuestra Señora, la Santísima Virgen, es la Madre de la Iglesia. Nada pasará con ella, y esas tormentas ella pasará serena, y vendrán mares serenos donde ella podrá navegar para mayor gloria a Dios y para la salvación de las almas. Es el deseo de los miembros de Cruzada. Muchas gracias.